Hola, ¿qué tal? Buenas chicos, chicas. En este video vamos a detallar el tema que tiene que ver con ecuación química, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Una ecuación química, nosotros lo resumimos o en palabras así general o de forma general, decimos que es un modelo, sí, es un modelo que nos sirve para explicar una relación de combinación, una relación que existe en la unión, ya sea de un compuesto o de un elemento durante una reacción química. ¿Sí? Es el modelo que me va a describir cómo se van uniendo los elementos o cómo se van uniendo compuestos en una reacción química, pero esta reacción química o esta unión siempre va a cumplir lo que se refiere al tema de la ley de la conservación de la materia, o mejor conocida como ley de Lavoisier, ¿no? Esta ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier, nosotros la hemos oído hablar desde lo que es secundaria, preparatoria y así. Muy bien, esta dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Sí, ok. Entonces, esta ley tiene que cumplirse para lo que viene siendo una ecuación química, ¿de acuerdo? La información que vamos a ofrecer en este video tiene que ver con respecto al curso de Comipems, entonces es una información muy básica, o por lo menos los términos básicos para poder contestar el examen en lo que refiere a Comipems, ¿de acuerdo? No olviden visitar nuestro canal de YouTube, que se le conoce como El Alquimista. ¿Sí? En ese canal nosotros hacemos video enfocados hacia cursos o sintetizamos la información para cursos como son ingresos a la universidad, UNAM, UAN, Poli, o en su caso para Comipems o Ceneval, ¿no? Para pedir la prepa no solo el examen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a quitar un poco esto de aquí para que podamos trabajar y ponemos nuestro logo acá. Sí, muy bien. Lo primero que tenemos nosotros que buscar o deben de conocer ustedes es las partes de una ecuación química, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Siempre, siempre una ecuación química, nosotros vamos a tener una parte que se le va a conocer como reactivos. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí se va a llamar reactivos. ¿Sí? Vamos a tener otra parte de la ecuación química que nosotros lo vamos a llamar como productos. ¿Sí? Productos. ¿Vale? Productos. Ok. ¿Cómo vamos a identificar dónde están los reactivos o dónde están los productos? ¿Sí? Eso nos los va a dar esta parte de aquí. Una flechita. ¿Sí? Esta que está aquí, que va en este sentido, en este caso. Esa flechita significa que reacciona, que produce, o que va en ese sentido, ¿no? La reacción química. ¿Sí? En este caso, la flechita va de izquierda a derecha, significa que estos reactivos se están transformando en producto, ¿no? Puede ser que la flechita tenga otra parte de aquí, que tenga de regreso. Entonces, lo que está diciendo es que una parte de los reactivos se transforma en producto y una parte de los productos vuelve a regresarse a reactivo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, para efecto de lo que es Comipems, en esta parte tenemos reactivos, en esta parte tenemos producto. Esta flechita significa que produce o que reacciona y que va en ese sentido, ¿no? Sí, ok. La otra parte que debemos identificar una reacción química es justamente ese triangulito que está acá arriba, ¿sí? Este triangulito significa que para que esta reacción química se lleve a cabo se necesita calor, ¿vale? Entonces el triangulito, el delta que está acá arriba, significa calor, ¿sí? Quiere decir que si esta reacción química tú la vas a producir en un vaso de precipitados, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitas ponerle calor, ¿no? Si no le pones calor, simplemente la reacción química no sucede, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro detalle que tenemos que checar en una reacción química tiene que ver con estos numeritos que se encuentran aquí. Este numerito, este numerito, este numerito de aquí, este numerito de aquí, ¿sí? En caso de que la reacción química no tenga ningún numerito y solamente aparezca el compuesto del elemento, entonces se deduce que existe un número 1 que no se escribe, ¿sí? Pero existe este numerito de acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese numerito que se encuentra antes de un elemento o antes de un compuesto, ¿sí? Ese numerito se le va a conocer como coeficiente, ¿sí? Entonces, este de aquí es un coeficiente. Coeficiente estequiométrico. Coeficiente. ¿Vale? Entonces, por ahí, si están haciendo sus apuntes o si están checando este video para estudiar para ese examen, entonces recuerden que este es un coeficiente estequiométrico. Aquí le voy a poner nada más la E, ¿no? De estequiometría. Sí, muy bien.
La otra parte que tenemos que checar en una reacción química, ¿sí? O las partes de una reacción química son estas cosas que aparecen aquí abajito, ¿sí? Esto de aquí, ¿sí? Eso me están indicando el estado de agregación en el que se encuentra el elemento, ¿sí? El estado de agregación, este de aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Este de aquí significa que el elemento se encuentra en estado, ¿qué? Gaseoso, ¿no? ¿Sí? Este de aquí me está diciendo que el elemento se encuentra en estado, ¿qué? Líquido, ¿sí? Líquido. Y este de acá me está diciendo que el estado se encuentra en el estado de agregación es el sólido, ¿no? Entonces quiere decir que cuando esta reacción química sucede, el elemento A entra en estado gaseoso, se combina con el elemento B, que entra en estado líquido, se combina con el elemento C, que entra en estado sólido, ¿no? ¿Sí? Cuando salen, el elemento A, el compuesto AC, que es este de aquí, va a salir de la forma acuosa, ¿sí? Este no es un estado de agregación de la materia, sino que es una fase en la que la materia se encuentra, generalmente llamamos acuoso cuando se encuentra en forma de iones, es decir, hay iones combinados con agua, por ejemplo, entonces cuando llamamos acuoso, ¿de acuerdo? Sí. Pero AC o AQ, vienen algunos libros, se le va a conocer como acuoso, ¿de acuerdo? Sí, es decir, el compuesto, ¿sí? O la mezcla que tienes ahí se encuentra de forma acuosa, ¿sí? ¿Ok? Y este de aquí, pues significa sólido, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otra cosa que debemos notar en una reacción química es justamente esta flechita que está aquí hacia abajo. ¿Sí? Quiere decir que cuando esa reacción química termine, o cuando esa reacción química esté sucediendo, este compuesto que se llama AB se va en forma de precipitado al fondo del vaso, ¿no? Entonces, eso significa que es un precipitado. ¿Sí? Un precipitado. Un precipitado. Se va a formar un precipitado al final de la reacción química. ¿Sí? La flechita que está hacia arriba significa que cuando esta reacción química termine, este compuesto de aquí se va a ir hacia arriba, ¿no? Se va a evaporar, ¿sí? Se va a evaporar, ¿sí? Se evapora, ¿vale? Aquí, si se evapora este producto de aquí, tendría que estar en estado gaseoso. Entonces, aquí tendría que decir G, ¿vale? Aquí hay un error y aquí debe decir estado gaseoso porque generalmente sabemos que lo que se evapora se encuentra en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Muy bien. Son las partes más importantes de una reacción química, que para nivel Comipems, lo más que he visto que le piden identificar una reacción química, es quiénes son los reactivos, quiénes son los productos, qué significa la flechita, qué significa el triangulito o el delta que está acá arriba, qué significa estas letras que están aquí abajitos, y los coeficientes estequiométricos y cosas así, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, esto es la parte importante que tiene una reacción química en términos generales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si me permiten, voy a borrar un poco aquí. Ya vimos como que las partes fundamentales de una reacción química. Ahora vamos a interpretar o vamos a tratar de saber qué significa una reacción química, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está dando o qué información yo puedo tener de una reacción química? ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, tenemos que entender que esta reacción química, cuando se combina, ¿sí? Cuando yo tengo una reacción química de un compuesto o de un elemento, ¿sí? Yo no digo, o nosotros decimos en la vida cotidiana, es que se combinan dos átomos de A con tres átomos de B, un átomo de C, y dan como producto una molécula de AC y una molécula de AB3, ¿no? Por ejemplo. En realidad, eso no sucede a nivel microscópico. Nosotros no podemos manipular una reacción química de esa manera. Entonces, una reacción química siempre va a estar, lo primero que deben saber, que siempre debe estar en términos de quién, de mol, ¿vale? Lo que estoy diciendo en realidad es que 2 mol de A2 se van a combinar con 2 mol de B3, con 2 mol de C, y van a dar como producto 2 mol de AC y 2 mol de AB3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, estos numeritos que tenemos aquí nosotros como coeficiente estequiométrico, este de aquí y este de aquí, siempre van a estar en términos de mol. Siempre, siempre, en términos de mol. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una reacción química, ¿sí? Yo puedo decir que 2 mol de A me van a generar 2 mol de AC. Así se interpreta la reacción química. Es decir, si yo tengo en un vasito, cuando yo en ese vasito meta 2 mol de A2, cuando yo tenga 2 mol de A2 aquí adentro, ¿sí? Esos 2 mol de A2, cuando termine la reacción, me van a generar 2 mol de ¿quién?
Aquí va a salir al final de la reacción 2 mol de AC, ¿sí? 2 mol de AC. De la misma manera, yo puedo interpretar esto de que 2 mol de B3, cuando yo ponga aquí en el vaso, 2 mol de B3 aquí adentro, ¿sí? Me va a generar 2 mol de AC, ¿no? ¿Sí? Aquí me va a generar 2 mol de AC, ¿no? Cuando yo ponga 2 mol de C, es decir, este de aquí, cuando yo ponga 2 mol de C para acá, me va a generar 2 mol de AC, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, la relación que me va a estar dando la ecuación química, o el modelo que se llama ecuación química, es primero, es en términos de mol, y de aquí yo puedo interpretar cómo se van combinando cada uno de estos compuestos, cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Ahora, estos elementos y estos compuestos, como obedecen a la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Se tienen que encontrar balanceado. Es decir, lo que yo tengo que tener de reactivo tiene que ser exactamente lo que yo tengo que sacar de productos, ¿no? ¿Sí? Si yo, la materia que entra aquí, en el vaso, ¿sí? Tiene que ser exactamente lo mismo que sale de producto, que es lo que está acá de este lado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes crear materia dentro del vaso ni destruir materia dentro del vaso, ¿de acuerdo? Solo que muchas veces quizás estemos en un laboratorio haciendo un experimento y resulta que metimos una cierta cantidad de gramos de materia aquí como reactivo y obtuvimos menor cantidad de gramos como producto. Puede ser que por ahí en alguna parte no nos fijamos, tiramos reactivo, o puede ser que hay un producto que se evaporó y no lo cuantificamos, ¿de acuerdo? Pero siempre esta reacción química obedece a la ley de la conservación de la materia. Muy bien. Ahora, ya que conocemos las partes de una ecuación química, ya que conocemos cómo se relacionan las partes de una ecuación química, entonces ahora lo que tenemos que saber para lo que es el curso de Comipems es interpretar y conocer cuáles son las reacciones químicas más importantes que existen o que yo he visto que les preguntan en su examen, ¿sí? Entonces vamos a ver el tipo de reacción química que existe, ¿de acuerdo? Tipos de reacción química. El primer tipo de reacción química que he encontrado, y son muy clásicas en el examen, son reacciones de neutralización, ¿sí? Las reacciones de neutralización, su nombre lo dice, neutralizan, ¿sí? Esas se van a llevar a cabo, o su nomenclatura es la combinación de una base, un hidróxido, más un ácido, ¿sí? Y como producto siempre voy a obtener agua más una sal, ¿vale? Como en química existen muchísimas reacciones químicas que son de tipo de neutralización, entonces recordemos por allá en nomenclatura, ¿sí? O si no, solamente así lo pueden hacer ustedes en el examen, que una base, un hidróxido, siempre va a ser algo que acaba en OH. Y un ácido, en química inorgánica, un ácido siempre va a ser algo que empieza con H. Así, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma que ustedes podrían identificar una reacción de neutralización sin saber cómo se llaman estos compuestos de aquí, ¿sí? Es que si en el examen ustedes ven que hay algo que acaba en OH, combinándose con algo que empieza con H, automáticamente ustedes pueden deducir que es una reacción de neutralización. Esto es para efecto del examen y referido a química inorgánica, porque en química orgánica es otro rollo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo vea cosas que termine en OH, combinándose con algo que empiece con H, automáticamente deduzco que es una reacción de neutralización. Así de fácil, ¿sí? Siempre va a generar como producto agua, pero esta sal de aquí puede variar, o sea, depende de qué base y qué ácido estés combinando, es la sal que vas a obtener. Entonces, por eso es un poco medio complicado determinar la sal, ¿vale? Y aprenderse el nombre de la sal, pues es un poco más complicado. Bueno, tiene que ver con el tema de nomenclatura, pero para no entrar tanto en detalle, o sea, para que ustedes no tengan demasiada información en su cabeza con respecto a las reacciones químicas, pueden usar este tips, es decir, combinar, cuando vean que hay algo combinado, hay algo en la reacción química que termina en OH, combinándose con algo que empieza con H, y entonces ya deducimos que es una reacción de neutralización. Entonces aquí en los ejemplos que tenemos, miren por ejemplo aquí tenemos algo que termina en OH, combinándose con H, ¿no? Y ya es una reacción de neutralización. Aquí tenemos algo que termina en OH, sin importar este numerito que está aquí afuera, vemos que termina en OH, combinarse algo con algo que empieza con H y es una reacción de neutralización. Aquí tenemos otra vez OH, combinándose con algo que empieza con H y es una reacción de neutralización. Aquí tenemos algo que finaliza con OH, ¿sí? Combinándose con algo que empieza con H es una reacción de neutralización. Y como les mencioné en un momento, la sal puede variar. Esta es una sal, esta es otra sal, y esta es otra sal, y esta es otra sal.
Entonces la sal puede ser diferente, pero lo que sí nunca también va a fallar es el agua, ¿no? Vemos aquí tenemos agua, 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 agua y agua, ¿no? Entonces, ese es otro tips que podrían aprenderse, es que siempre va a salir agua, pero la sal sí puede diferenciarse o puede ser diferente, ¿no? Sí, de acuerdo, eso va a ser de acuerdo a la base o el hidróxido que estén ustedes combinando, ¿de acuerdo? Entonces, yo les dejo ese tips de que hagan esto para su examen, ¿de acuerdo? Sí. Las otras reacciones químicas que son clásicas en el examen son las reacciones químicas de combustión, ¿sí? Combustión significa quemar algo, ¿de acuerdo? Es un cambio químico. ¿Cómo se estructura una reacción de combustión? Siempre se va a ver un combustible. ¿Qué es un combustible? Un combustible vamos a llamar cualquier cosa que se quema. Sea madera, sea gasolina, sea etanol, sea thinner, sea lo que sea que se queme, es un combustible. Siempre va a estar ese combustible en presencia de un comburente para que se pueda llevar a cabo la reacción química. Por excelencia, en el planeta Tierra es el oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y como producto siempre voy a generar otra vez agua. Y si la reacción química es completa, entonces genero dióxido de carbono. Si la reacción química es incompleta, entonces genero monóxido de carbono. Es decir, siempre va a generar CO2 o CO, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de los dos. Depende de la reacción química que me ponga el examen, ¿sí? Entonces, aquí el examen les puede dar como reactivo gasolina, les puede dar como etanol, les puede dar lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa. ¿Se acuerdan que por ahí hay un tema en biología que se llama respiración celular, en donde se quema esta glucosa, ¿sí? En presencia de oxígeno y genera agua y dióxido de carbono, ¿no? Que eso sucede en las mitocondrias. En realidad nosotros lo estamos haciendo es que estamos generando una reacción de combustión, ¿sí? Cuando quemamos esta glucosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a identificar esta reacción química para efecto del examen? Esto de aquí puede variar. Puede ser cualquier cosa que se queme, madera, lo que sea que pueden ponerle aquí, ¿sí? Pero lo que nunca, nunca va a variar, o para efectos de examen, los clásicos ejemplos que he visto, es que siempre va a haber presencia de oxígeno, ¿sí? Siempre, siempre va a haber presencia de oxígeno, ¿sí? Si se dan cuenta, esta reacción que estoy presentando aquí, a estas reacciones de acá, que vimos hace un momento, pues son diferentes, ¿no? Aquí es algo que termina en OH con algo que empieza con H. Aquí no. Aquí es algo que se quema combinado siempre con oxígeno. Es decir, el oxígeno siempre lo van a encontrar del lado izquierdo de su reacción química, o sea, los reactivos, ¿no? ¿Sí? Y como producto siempre se va a generar agua, ¿sí? Más CO2 o CO, ¿no? Cualquiera sea de los dos casos, ¿sí? Entonces, pueden aprenderse que aquí está el oxígeno siempre y acá siempre va a generar agua más CO2, ¿de acuerdo? Y de esa manera ustedes podrían diferenciar una reacción de combustión a una reacción de neutralización, ¿de acuerdo? Las otras reacciones clásicas que he visto en el examen son las reacciones redox, ¿sí? Las reacciones redox, no hay una nomenclatura tal cual para identificar una reacción redox porque existen en variadas formas, ¿sí? Es decir, muchas, muchas formas, ¿sí? Entonces no existe una nomenclatura, pero ¿cómo las vas a identificar tú para el examen? ¿Sí? En los clásicos ejemplos que he visto en preguntas tipo examen, es que cuando te piden identificar una reacción redox, es que siempre en la reacción redox va a aparecer un elemento en estado estable, ¿sí? O con un número de oxidación cero, lo llamamos nosotros, ¿sí? En un estado de mínima energía, ¿sí? Entonces, ese elemento puede ser que esté de este lado de los reactivos, ¿sí? O puede ser que esté de este lado de los productos, como este caso de acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un elemento en estado puro, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿sí? No importa, ¿a qué me refiero con estado puro? Me refiero a que se encuentra solito, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo no puedo decir que el hidrógeno está en estado puro, ¿por qué? Porque está combinado con el azufre y está combinado con el oxígeno, entonces no puede ser ese caso. Pero aquí el magnesio no está conectado con nadie. Entonces, en este caso, el magnesio se encuentra en estado puro, o su número de oxidación cero, y entonces esta de aquí es una reacción de redox, ¿sí? Fíjense bien, esta reacción de aquí es muy diferente a la reacción de combustión y muy diferente a una reacción de neutralización. Entonces, aquí hay que tener mucho detalle, que cuando yo vea una reacción química y vea un elemento en estado puro, ¿sí? Un estado basal, entonces automáticamente yo deduzco que es una reacción redox, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo, tenemos aquí el sodio, ¿no? Que se encuentra en estado puro, acá no hay ninguno, ¿no?
puede estar en el lado reactivo o puede estar en el lado producto, y al encontrarse un elemento en estado puro, ya es una ecuación de tipo redox. Aquí en este caso se encuentra de este lado, en los reactivos, y también se encuentra en los productos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos de reacciones tipo redox, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de reacciones son los clásicos ejemplos que yo he visto en el examen: las reacciones de neutralización, de combustión y las reacciones redox. Espero que me hayan entendido y que se hayan aprendido las formas para identificar una reacción de combustión, una reacción redox o una reacción de neutralización, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya que estamos aquí con lo que tiene que ver con reacción química, tenemos que obedecer la ley de la conservación de la materia, que ya dijimos aquí, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siempre cuando nosotros escribimos una reacción química, tenemos que balancear esa ecuación química, ¿sí? Tenemos que dar un balanceo para esa ecuación química. ¿Qué significa? Tenemos que ajustar lo que entra como reactivo y tenemos que ajustarlo con lo que sale como producto, ¿no? ¿Sí? Para balancear una ecuación química, o el tema de ecuación, de balanceo de ecuación química, es un tema muy amplio que ustedes en secundaria, en preparatoria, lo trabajan por mucho tiempo y lo hacen o lo perfeccionan a base de mucho ejercicio, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son los tips? Es decir, en el examen, sea ingreso a licenciatura, sea ingreso a Comipems, o sea, una preparatoria, ustedes nunca van a disponer demasiado tiempo para contestar una pregunta que tiene que ver con balanceo de ecuación química. Entonces, es medio complicado perder tiempo en la que generalmente tienes por pregunta 1 minuto y 20 segundos o 1 minuto y 15 segundos para responder cada reactivo. Entonces, no, generalmente no te da tiempo para balancear una ecuación química, ¿sí? Pero, ¿cómo nosotros tendríamos que balancear una ecuación química? Pues hay varias formas de balancear una ecuación química. El método más común es el del tanteo, que generalmente aprenden a nivel secundario o prepa. Bueno, en prepa ya le meten lo que es el método redox, el método ion-electrón, ¿sí? Y si estudian por ahí la carrera de química, van a aprender pues a balancear por matrices, ¿no? O determinantes, ¿sí? Yo voy a hacer un ejemplo aquí para el método del tanteo, ¿sí? Que es el método más común, o a nivel Comipems, es el método que les pone el examen, pero no van a balancear ustedes en un examen. Sí, ahorita les digo qué es lo que tienen que hacer ustedes para un examen, ¿sí? Ok. Bueno, dice el método del tanteo que lo primero que tienes que balancear son los metales. Una vez que balanceas los metales, ¿sí? Que se encuentran balanceados, entonces tienes que balancear a un no metal que sean diferentes del oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Una vez que ya hayas balanceado los no metales que sean diferentes de estos elementos, entonces tienes que balancear el oxígeno y finalmente tienes que balancear el hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? A ver, vamos a poner nuestra igualdad aquí, ¿sí? Entonces empezamos a balancear a los metales. ¿Qué metal tenemos en nuestra ecuación química? Al magnesio, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos al magnesio, ¿sí? Al magnesio, ¿sí? Y el magnesio, vamos a ponerle aquí otra igualdad. En el lado de los reactivos tenemos un magnesio. En el lado de los productos tenemos un magnesio. Así es el numerito que es, aquí nos faltó la rayita, que se tendría que escribir aquí, ¿no? Tenemos un magnesio. Entonces, en el lado reactivo tenemos un magnesio, en el producto tenemos un magnesio. Entonces, seguimos conservando la ley de conservación de la materia. Tenemos los mismos reactivos y lo mismo el producto, ¿no? Una vez que terminamos de balancear los metales, ya no hay otro metal en nuestra reacción, entonces vamos con un no metal que sea diferente del oxígeno y el hidrógeno, ¿no? ¿Quién va a ser? Pues el cloro, ¿no? Entonces el cloro, sí, el cloro en este caso, ponemos el lado de los productos y ponemos el lado de los reactivos. ¿Cuántos cloros tenemos el lado de los reactivos? Tenemos un cloro. A ver, aquí tenemos que borrar. Tenemos un cloro. ¿Cuántos cloros tenemos en el lado de los productos? Tenemos 2 cloros. Y entonces aquí encontramos que no se encuentra balanceado. Entonces, ¿qué opción nos queda? Si aquí tenemos 2 cloros, pues hay que poner un 2 acá, en donde tenemos falta de cloro, ¿no? Entonces aquí borramos esta parte de aquí, y ya ahora sí, al poner ese 2 aquí, ya existen 2 cloros, ¿no? Entonces ya se encuentra balanceada esta parte de aquí, ¿sí? Después tenemos que balancear oxígeno, pero no tenemos oxígeno en nuestra reacción química, entonces nos pasamos ¿con quién? Con el hidrógeno, ¿no? Entonces empezamos a balancear hidrógeno, ¿sí? Aquí hidrógeno, de esta manera, ¿sí? Entonces, hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tenemos? En el lado de los reactivos tenemos 2 hidrógenos, ¿sí? Sería 2 por 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos tenemos de este lado? Tenemos 2 hidrógenos, porque sería aquí. Aquí estuviera uno que nos escribe, de esta manera. Aquí también estuviera uno que nos escribe. Aquí también está uno que nos escribe.
¿sí? Entonces, 1 por 2, pues son 2, ¿no? Y ya se encuentran balanceados los hidrógenos. Y así es como ya nosotros balanceamos nuestra ecuación química de esta manera. ¿Sí? Ya tenemos la misma cantidad de reactivo y ya tenemos la misma cantidad de producto. ¿Sí lo ven? Entonces, esto de aquí, si tú lo hicieras en el examen, perderías mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en un examen es ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Para que nosotros podamos contestar todo el examen, ¿sí? Entonces, cuando te pidan balancear una reacción química para efectuar el examen, pues solamente haz lo siguiente. Es muy fácil. De los 4 incisos que tiene, por ejemplo, el inciso A, vamos a suponer que el inciso A viene 1, viene 3, viene 1 y viene 2. ¿Sí? El inciso B, por ejemplo, trae la opción de 1, 2, 1, 1, ¿no? ¿Sí? El inciso C, por ejemplo, trae la opción de 2, 1, 1 y 1, ¿no? ¿Sí? El inciso D, por ejemplo, trae la opción de 1, 2, 2 y 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú tienes estos y te preguntan, si tú tienes los incisos y te preguntan cuáles de esos números balancea o cuáles de esas opciones balancea correctamente la ecuación química, entonces tú podrías emplear todos los pasos para balancear por tanteo y buscar cuáles son esos números, ¿no? O lo que puedes hacer es, como ya conoces estos espacios que están aquí, ya sabes que esos son los números que puedes modificar en una ecuación química, entonces voy a borrar esta parte aquí. Lo único que puedes hacer es hacer lo siguiente, ¿sí? Agarras estos coeficientes que ya te da el examen, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro los coeficientes de la, eso que son de la, entonces, ¿estás de acuerdo que aquí iría el número 1? Aquí iría el número 3, aquí iría el número 1, y acá iría el número 2, ¿no? Sí, el 2. Sí, aquí me faltó una comita que no le puse, ¿no? Aquí, esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para este caso, cuando queramos balancear esta ecuación química, ¿sí? Empezamos a ver el magnesio, ¿sí? Empezamos a ver el magnesio, ¿sí? El magnesio, ¿sí? Si todo concuerda con lo que tenemos aquí en esta ecuación química, ¿cuántos magnesios tenemos aquí? Tenemos un magnesio, ¿no? ¿Cuántos magnesios salen? Ah, pues me está diciendo estos numeritos que sale 1, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Empezamos a ver, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Entonces, el cloro, ponemos aquí el cloro, ¿sí? Y vemos que en el cloro tenemos de entrada de cloro 3 cloro, y de cloro acá, ¿cuánto sale? 2 cloros, ¿sí? ¿Esto se encuentra balanceado? No. Entonces quiere decir que esos numeritos también no me sirven, entonces descarto esta opción. ¿Sí lo ven? Entonces, empiezo a borrar de nuevo. ¿Sí? Borro de nuevo aquí, borro de nuevo acá. Y vamos a agarrar, por ejemplo, la opción del inciso B. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los numeritos que estarían en el inciso B? Estaría aquí el 1, estaría aquí el 2, aquí estaría aquí el 1 y acá el 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez hago lo mismo. Empiezo a ver el magnesio. ¿Sí? Y veo que el magnesio, en el lado de los reactivos, entra 1, en el lado de los productos tengo 1, ¿no? Veo el cloro, en el lado de los reactivos tengo 2, y el lado de los productos tengo 2 también, ¿no? ¿Sí? Que son esos de aquí, ¿sí? Ya vi que me balanceó 2 elementos, ¿sí? En muchos casos, con que te balancee 2 elementos ya es la respuesta correcta, pero nosotros vamos a verificar. El siguiente sería el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, tengo 2 de entrada y tengo 2 hidrógenos de salida. Con que te balancee 3 elementos ya es la respuesta correcta, ¿sí? Este caso que le estoy presentando aquí es un caso muy simple de un balanceo por tanteo. Hay veces que el examen se pone muy manchados y les da una ecuación muy grande. Y créame que este método de aquí les ahorra muchísimo tiempo cuando tienen una ecuación muy grande, que tratar de balancearlo por tanteo. Pierde mucho tiempo. Entonces, con este de aquí, yo optaría por la opción que B. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Y ya terminé de contestar la pregunta referente al examen con balanceo de ecuación química. ¿Sí? Esto de aquí ya sería demasiado. Yo no he visto que el examen de Comipems les pregunte un balanceo, pero si se lo hace, háganlo de esta manera. Y así encuentro la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el tema que está referido a ecuación química, recuerden que las partes de una ecuación química, ¿qué relación nos da estos números que son mol? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan estos elementos o compuestos que es de mol a mol? ¿Sí?
Tipo de reacciones químicas, que es de neutralización, reacciones de combustión, reacciones redox y balanceo de ecuaciones químicas, que generalmente es el tanteo, pero ustedes van a aplicar este método si es que se encuentra en un examen, ¿no? Sí, muy bien. Pasamos a la última parte que tiene que ver con las preguntas tipo. Recuerden que en este canal nosotros siempre hacemos preguntas tipo examen, ¿no? Para que ustedes vean cómo se responden y vean cómo se interpreta el tema que les pide el examen para lo que tiene que ver con las preguntas en su examen, ¿no? ¿Sí? O cómo podemos simplificar la respuesta, ¿no? O obtener la respuesta correcta. Entonces dice la pregunta. La siguiente ecuación significa que, y tenemos aquí que 2 magnesio en estado sólido se combina con el oxígeno gaseoso y da como productos 2 óxido de magnesio, que es en estado sólido, ¿no? ¿Sí? Dice mol de magnesio. Si me está diciendo mol de magnesio, entonces ¿cuánto tengo? 2, ¿no? ¿Sí? Y todos los 4 incisos empiezan con 2, entonces no puedo descartar ninguno. ¿Sí? Dice, reacciona con mol de oxígeno. Ah, ¿cuántos mol de oxígeno hay? Pues 1, ¿no? Que nos escribe aquí. Entonces, el siguiente número que debe aparecer es un 1, ¿no? Y eso hace entonces que yo descarte, ¿qué inciso? Descarte el inciso C y el inciso D, ¿no? Porque aquí debe aparecer un 1. Entonces me quedo entre A y B. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí ya llené hasta el segundo número, ¿no? Vamos a llenar el tercero, dice mol de oxígeno, para producir mol de óxido de carbono. ¿Cuánto se produce de mol de óxido de carbono? Se producen 2, ¿no? Entonces el siguiente número que debe aparecer aquí debe ser un 2. Entonces aquí sería 2 de magnesio, 1 de oxígeno y me genera 2 de óxido de magnesio. Entonces debe decir 2, 1, 2. Entonces la respuesta correcta es el inciso que B. Y eso hace que descartemos el inciso que A. ¿Sí lo ven? Y así encontraríamos la respuesta correcta. ¿Sí? La pregunta número 2 dice, la siguiente ecuación indica que mol de NaOH. ¿Cuánto tenemos de mol de NaOH? Tenemos 2 mol de NaOH, ¿sí? Que está en estado acuoso. Se combina con un mol de ácido sulfúrico, o H2SO4. Obtenemos un mol de sulfato de sodio, que nos da más 2 mol de agua también, ¿no? En estado líquido, ¿sí? Entonces, indica que mol de NaOH, ¿cuántos son? 2, ¿no? Otra vez, todos empiezan con 2, entonces no podemos eliminar ninguna opción, ¿sí? Y la siguiente parte dice, mol de NaOH reacciona con mol de ácido sulfúrico. ¿Cuánto es un mol de ácido sulfúrico? Entonces, otra vez, aquí ya vimos que podemos descartar la opción C y la opción D, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Nos genera un mol de sulfato de sodio. Nos genera un mol para dar un mol de sulfato de sodio. Entonces, la otra opción debe ser 1, ¿no? Y vemos que las dos opciones traen el 1 hasta aquí, ¿no? Entonces, hasta ahí no podemos descartar. Y mol de agua. ¿Cuánto genera mol de agua? 2 mol de agua, ¿sí? 2 mol de agua. Entonces, la respuesta correcta tendría que ser el inciso B. Esta dice 4 y eso no es cierto, entonces la respuesta correcta es el inciso B. Y así es como llegamos a la respuesta correcta de esta pregunta, ¿sí? 3. En la siguiente ecuación, la flecha indica, ¿sí? Entonces, lo que me está preguntando es que, ¿qué significa esta flecha de aquí? Un catalizador aplicado, pues eso no lo tocamos, todavía ni siquiera saben lo que es un catalizador, o pienso que sí, pero eso generalmente es un tema un poquito más desarrollado, ¿sí? Producto obtenido son estos, ¿sí? Sentido de la reacción podría ser, o coeficiente estequiométrico. No, los coeficientes estequiométricos son los que están aquí, en este caso hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1, ¿no? Entonces no puede ser esta opción, no puede ser esta opción de aquí, ¿sí? Producto obtenido tampoco, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El sentido de la reacción, ¿no? Esta de aquí. ¿Sí? Me está diciendo que la reacción se desplaza hacia los productos, ¿no? O va de lo reactivo a productos, ¿no? Sí, muy bien. Pregunta número 4. En la siguiente ecuación, ¿qué indican los símbolos entre paréntesis? ¿Qué me están diciendo esos símbolos? Es lo que está preguntando el examen. ¿Sí? Este de aquí. Recordemos que cuando vimos la parte de una reacción química, eso indica en estado de agregación, ¿no? ¿Sí? Entonces no indica calor, el calor era el triangulito o el delta, ¿sí? No indica reactivos, porque los reactivos quedamos que son estos de aquí, ¿sí? Coeficiente estequiométrico tampoco, porque quedamos que los coeficientes estequiométricos son los que están aquí, ¿no? Esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué indica? Indica el estado de agregación. Si lo vemos aquí, vamos a poner otro colorcito aquí, la respuesta correcta, entonces dice que son estado de agregación, ¿sí? Muy bien.
Entonces, así es como hemos llegado al final de este tema que tiene que ver con reacción química. Si les ha gustado el video, si me han entendido, si les ha servido para su examen, recuerden visitar nuestro canal que se llama El Alquimista o recomendarlo ahí para alguien que esté interesado en hacer el examen con mi PEMS. Recuerden que nosotros, El Alquimista, tenemos programas en los que preparamos a chicos o chicas para hacer el examen, ¿sí? Tenemos todo un programa desarrollado, tanto de videos como de preguntas tipo examen. Si requieren ustedes más información, pueden contactarnos a través de correo y nosotros ofrecemos muchos programas o mucha alternativa para que ustedes se preparen en su casa para el examen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si les ha gustado, compártenles, denle like y nos vemos, chicos, chicas. Se cuidan mucho.